Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase, contenido, o como lo quieran llamar, de sistemas operativos. En esta oportunidad vamos a hablar de gestión de archivos. No les voy a decir como les digo siempre, creo que todas las clases las empiezo igual y en todas les digo que este es el tema más importante de sistemas operativos. La realidad es que ya se habrán dado cuenta que no hay temas menos importantes, que el sistema operativo funciona en un conjunto de elementos que todos tienen una importancia clave y que sin alguno de ellos el sistema colapsaría. Pero bueno, gestión de archivos es un tema sumamente interesante, sumamente cotidiano, porque la realidad es que hacemos gestión de archivos en el día a día y si bien estas clases están más enfocadas por ahí a trabajar desde consola y a entender cómo se trabajaba con gestión de archivos desde un primer momento o cómo se trabaja en un modo un poco más protegido, la realidad es que constantemente estamos haciendo gestión de archivos y estamos trabajando con esa parte del sistema operativo sin tal vez tomar conciencia de ello. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a empezar con la clase de hoy, que trata netamente de gestión de archivos. Voy a compartir. Bien, me encanta, porque empezó en cualquier lado la presentación. Este es el final. Bueno, spoiler alert, hay una práctica final para poder hacer algunas cosillas desde, desde una consola de Windows. Bien, tendríamos que empezar desde lo más básico, que es ni más ni menos que qué es un archivo, ¿no? O sea, creo que ya hoy en día no nos cuestionamos mucho qué es un archivo. Sabemos que son elementos que contienen diferentes tipos de datos. Pero sí, creo que si nos ponemos a pensar con detenimiento de dónde viene, por ejemplo, el término archivo, tal vez no lo hayamos asociado desde un primer momento con lo que es informática. La realidad es que archivo viene de papeles, de carpetas, de acomodar en un mueble con distintos cajones, fichas y elementos que necesito tener organizadas para poder acceder en algún momento y tenerlas a mano, ¿sí? En lo que es la computadora tenemos un orden jerárquico y lógico para poder ir almacenando diferentes elementos, tales como archivos de texto, imagen, de programas, configuraciones y demás, que los vamos a tener almacenados en algún dispositivo que no sea volátil, o sea, no va a ser memoria RAM, probablemente va a ser en disco. Eh, entonces, eso tiene que tener también un cierto nivel de organización para que podamos nosotros encontrar las cosas de manera óptima, ¿verdad? Creo que a todos nos habrá pasado que dentro de la compu, qué sé yo, hoy en día es muy normal tener las cosas por ahí en descargas, porque accedemos a algún documento online y decimos, bueno, esto me parece piola, lo guardo para después y por ahí descargamos sin elegir una carpeta específica en la que almacenarlo y se nos va acumulando todo en descargas y después mediante el buscador que tenemos ahí terminamos buscando todo lo que tenemos, que por suerte la carpeta de descargas no es temporal, porque si no perderíamos las cosas a el X tiempo. En líneas generales, bueno, nuestro sistema está configurado con una jerarquía de carpetas en la cual vamos a encontrar diferentes agrupamientos en los cuales van a tener una cierta lógica, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, tenemos la carpeta documentos, podemos, mientras vemos la diapositiva, más allá de esto, eh, puedo mostrarles acá accediendo, no, perdón, porque creo que compartir directamente la diapositiva. Voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla completa porque voy a estar mostrando varias cosas desde la compu y no quiero, ahí va, Eh, ahí va. No quiero que sea solo la presentación y después tener que volver a rehacer el video. Bien, con la tecla de Windows, más allá de que yo estoy con la presentación, puedo acceder a cualquier parte del sistema. Yo podría, por ejemplo, venir acá al explorador de archivos. No les estoy mostrando nada novedoso. La realidad es que ustedes dirán, ok, no me estás aportando mucho, Celeste, con esto. Pero en realidad lo que yo les quiero mostrar de acá, claramente no es mi sistema de archivos, ni mis documentos, ni nada por el estilo, sino esta pequeña parte, vamos a, no, acá quiero achicar esto, ahí va,
ahí como para mostrar solamente la parte que me interesa. Esperen que tengo en el medio los controles de grabación. Ahí va, bien. Quiero mostrar solamente la parte que me interesa. Esperen que estoy intentando, a ver si puedo desanclar esto. Ocultar, acá, ocultar las listas. Bien, entonces, esto que les estoy mostrando acá simplemente tiene que ver con que vean estas agrupaciones. Todo esto que vemos acá son carpetas, ¿sí? Más allá de que muchas tienen el logo de carpeta y otras, como son cosas más específicas del sistema que ya vienen con el sistema preconfiguradas, en este caso, bueno, esto que les estoy mostrando es Windows 11, van a ver que tienen un loguito especial, pero no dejan de ser carpetas. Si yo entro a cualquiera de estas, voy a ver que adentro tengo de repente una subdivisión en más carpetas. O sea, tengo una carpeta, otra adentro y así, que eso me va a servir para poder tener una jerarquía en la cual yo sepa a dónde quiero ir puntualmente y poder acceder a un archivo que esté en un lugar determinado. Por ejemplo, en este caso, documentos, si yo vengo voy a tener un montón de carpetas de diferente categoría, que en sí si voy a la parte del disco no las voy a encontrar porque yo tengo en este caso vinculado mi, eh, mi OneDrive a las carpetas de documentos. Con lo cual, si yo entro a la parte del sistema en el cual están todas las carpetas y los archivos de usuario, no voy a tener nada de esto almacenado porque esto en realidad está en la nube, ¿sí? Eso me permite poder sincronizar con otra compu en la cual yo también tengo usuario, entonces hago uso compartido de archivos sin la necesidad de tenerlos almacenados y ocupar espacio en el disco rígido. Eso nos vamos a meter en profundidad en otro momento. Ahora lo que me interesa es más que nada que se entienda el hecho de, bueno, voy a cerrar documentos porque no viene al caso, pero sí lo que me interesa es que se entienda de repente esto de, tengo por ejemplo una de mis unidades, en este caso es el disco local C, y cuando yo abro, acá sí veo absolutamente todas las carpetas que están dentro de la unidad C, en mi disco rígido que está instalado en mi compu, ¿sí? Lo mismo, vengo acá, archivo de programas, voy a tenerlo dividido por la instalación de cada uno de los programas. No tendría mucho sentido que yo tenga mezclado, por ejemplo, Bobcad, que es un soft para generar mecanizados, que lo tenga mezclado con, por ejemplo, no sé, EA Games. Son dos cosas diferentes, claramente tienen que estar en carpetas separadas, ¿sí? Ahora, a la vez, puede ser que yo tenga alguna carpeta que sea netamente de juegos y dentro de esa carpeta también voy a tener división de distintos juegos. No los voy a tener todos agrupados en una misma carpeta porque se me mezclarían los archivos y en el caso de que yo de repente quisiera borrar algo, podría hacer lío borrando algo que en realidad pertenecía a otro. Entonces la lógica siempre es tener esta jerarquía de carpetas organizadas con nombre para no caer en esto que les mostraba recién de descargas, por ejemplo, cancelar quise mover sin querer, en el cual si vengo a descargas tengo 200 millones de archivos porque tengo mucho, o sea, voy descargando muchas cosas de internet para modificar, trabajar, leer offline y demás, y fíjense la cantidad de archivos que tengo. Si yo selecciono todos, en algún lado, fíjense, tengo 2848 elementos en descargas excesivo, realmente. Es como que de vez en cuando me acuerdo y hago una selección y los paso a alguna carpeta determinada, pero en líneas generales es como que si acá tenía algo importante es muy probable que eventualmente lo termine perdiendo por desordenada, básicamente. Bien, ¿a qué voy con esto? Bueno, este pantallazo que les estoy dando acá de mostrarles un poco el sistema de archivos de mi compu y demás, es justamente para que se entienda que todo el tiempo estamos usando eso, que nosotros convivimos con la gestión de archivos en lo cotidiano. Normalmente desde acá, o sea, yo quiero generar un archivo nuevo, por ejemplo, vamos a ir a la carpeta de documentos que está acá en la parte local. Para eso voy a ir a C, usuario, user, acá usuarios. Voy a ir a mi usuario y voy a ir acá a documentos, a este, que van a ver que ven que acá adentro no tengo nada, porque no son los mismos documentos que tenía desde el menú principal, porque lo tengo vinculado con OneDrive, es una configuración especial.
Probablemente algunos también lo tengan así. Pero bueno, en este caso voy a utilizar la carpeta local de documentos para crear un archivo. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, lo normal que yo haga es que venga o vaya a un programa y directamente arme el archivo, ponga a guardar como y ahí seleccione el lugar donde lo quiero almacenar. Otra posibilidad es que yo venga, me pare acá en la carpeta de documentos y mediante clic derecho vaya a nuevo y acá se me despliegue todo un menú de archivos predeterminados que yo podría generar. Fíjense que tengo desde bases de datos, archivo de imagen, documento de texto, presentación de PowerPoint, una carpeta comprimida, carpeta, incluso una carpeta. Yo podría acá generar otra carpeta para contener otras cosas. De repente digo, ok, acá voy a crear una carpeta nueva para prácticas o cualquier cosa puse, prácticas de sistemas operativos. Entonces ya la creo directamente desde acá. Y adentro de esta carpeta podría decir, bueno, acá voy a generar un nuevo documento de texto que se va a llamar práctica 1, guión, gestión de archivos. A ver si me dejó sin problema. Acá lo que no puedo usar son barras, puntos y qué sé yo, porque me lo va a tomar como una extensión, pero sí puedo usar guiones, puedo separar y demás. En un primer momento, cuando se usaba DOS, no se podía darle nombre a los archivos que tuvieran espacios o que tuvieran más de una cierta cantidad de caracteres. Cuando yo trabajo desde acá, desde la interfaz gráfica, puedo darle cualquier nombre. Voy a generarme otro más, otro archivo más, nuevo documento de texto y le voy a poner P1 eh, y nada más. Lo voy a dejar ahí. Ahora vamos a ver por qué. Bien, en principio, esto que acabo de hacer tiene que ver con gestión de archivos, pero todo lo que estamos viendo acá está más orientado a lo que es la interfaz gráfica. Ustedes, o varios de ustedes, o por lo menos los que en realidad estén viendo este video en el contexto de que están cursando una materia conmigo y no porque desapareció el estreno, les copó y se quedaron mirando, y mil gracias. Bueno, los que ya tengan un manejo previo de Linux, ya sea porque están cursando sistemas operativos en la facultad o porque usan Linux asiduamente y por algún motivo llegaron a este video o lo que sea, probablemente tengan mucho manejo ya de consola o ya hayan utilizado de alguna manera la gestión de archivos mediante creación de carpetas, navegación dentro de las mismas, creación de archivos, copia y demás, tanto en un curso de Red Hat, por ejemplo, como en bueno, el normal uso de la consola de Linux para algún elemento particular. Lo que yo les traigo hoy es algo muy similar a eso, pero desde Windows. ¿Por qué? Bueno, porque desde Linux ya sabemos hacerlo. Hay mil millones de videos, de tutoriales, cursos de administración Linux que les explican hacer específicamente eso. Y me pareció que estaba piola que sumaba de repente hacer la comparativa o incluso mostrar esto mismo, pero desde Windows, ¿sí? Entonces voy a hacer algunos pequeños usos desde la consola, ya mostrando también cómo es el uso de consola desde Windows, para que vean que, primero, todas estas cosas que yo les voy a mostrar, o por lo menos la mayoría, yo las aprendí cuando tenía 9 años, hace mucho. Para que se den una idea, tengo 42, esto es el año 2025, tengo 42, o sea que estamos hablando de hace 33 años, ¿sí? ¿Por qué lo aprendí en ese momento? Ustedes dirán, pero, profe, ¿qué viajaste al futuro? ¿Cómo es la cosa? Porque me estás mostrando cosas desde Windows 11 y me estás diciendo que las sabes desde hace 33 años. Bueno, la realidad es que todo el uso de consola no cambió mucho desde la época del DOS. Y si bien hoy en día ya no existe el DOS como tal, como sistema operativo, toda la parte de manejo de archivos y consola y demás sigue usando los mismos comandos que se usaban en esa época. Entonces, tanto la parte de creación de archivos de configuración particulares, que son los archivos .bat, por ejemplo, o los archivos de configuración de sistema inicial, se creaban de la misma manera cuando empezó la informática hogareña sin siquiera una interfaz gráfica, que lo que se usa hoy en día. Así que puede ser que haya cosas que les vaya mostrando sobre la marcha, que por ahí me tenga que fijar algún comando, porque
haya cambiado ligeramente de lo que era, de lo que yo usaba, y porque tampoco es que tengo tanta memoria, 33 años hace que usaba esto. Pero en líneas generales, si ustedes pudieran acceder a una PC, no sé, una 286 bien viejita, con DOS, que estuviera en condiciones de uso, todo esto que les voy a mostrar lo aplican directamente desde el símbolo de sistema, que va a ser esto que les voy a mostrar desde la consola. Pasemos antes de meternos más de lleno en eso, un poquito a ver algún punteo de cositas en las diapositivas. Porque acá también esto que les armé tiene que ver un poco con el punteo de la diferencia entre lo que es Linux y lo que es Windows. ¿Sí? Bien. Bueno, para darle un marco más formal a qué es un archivo, podemos decir que es una unidad lógica de almacenamiento utilizada por el sistema operativo. Nosotros como personas y como quienes estamos usando los archivos y gestionando y abriendo y cerrando y agrupando, vamos a verlos como archivos que tienen texto, imágenes, programas, configuraciones. ¿Y cuál va a ser el identificador, tanto para nosotros como para el sistema, para saber qué son esos archivos? Acá hay que hacer una salvedad. En lo que es Windows, toda esa información va a estar en la extensión. Si bien tiene un encabezado también el archivo y demás, la extensión del archivo me va a marcar si es, qué sé yo, TXT, por ejemplo, va a ser texto, MP4 va a ser video, MP3 va a ser audio, JPG son imágenes. Entonces yo ya sabiendo la extensión del archivo me puedo adelantar a cuál va a ser su contenido. Para el sistema en sí, el contenido es binario, son ceros y unos, o sea, no es otra cosa. Están agrupados de una manera y tienen una cierta información en el encabezado y en la extensión que le indican que lo tienen que abrir con tal o cual programa y eso se va a renderizar de una manera que me va a mostrar texto, me va a mostrar un video, me va a mostrar una imagen, un jueguito, se va a ejecutar algo o lo que sea. Y también, no, bueno, no solamente en la extensión, sino que eso también después tiene que ver con los permisos y demás que ya vimos en toda la parte de gestión de memoria, de cuando se montan en la memoria física y a partir de ahí recién se empiezan a ejecutar si es un segmento ejecutable y demás. Toda esa información está contenida entonces en el archivo. Linux no funciona como Windows, en el sentido que no vamos a tener extensión. Los archivos no tienen extensión, ¿sí? En el propio encabezado del documento se va a saber si ese archivo es ejecutable, si es un programa, si es una imagen, si es un video, si es texto. Entonces, nosotros como usuarios vamos a tener que ir a las propiedades de ese documento para saber de qué se trata, pero no lo vamos a poder saber a priori mediante una extensión, ¿sí? Eso lo sabe directamente el sistema operativo, que es el que en definitiva tiene que poder manejar ese archivo y saber cómo tratarlo y qué es lo que tiene que pasar cuando lo ejecuten, ni más ni menos. Eh, bueno, en Windows, como dije, se identifica por un nombre y una extensión. Se almacenan en bloques de datos dentro del disco, o sea, siempre va a estar en algo que sea memoria no volátil, porque recién la memoria volátil es la que se usa en tiempo de ejecución, entonces recién cuando yo ese programa lo llame como proceso o quiera abrir mediante un programa un archivo, ahí se va a subir a memoria lo que se quiera abrir para poder trabajar, ¿sí? Y cuando lo guardo, lo vuelvo a guardar en disco. Eh, bueno, en Windows las rutas son con doble barra eh, y en Linux las rutas son con barra invertida. Perdón, barra invertida, es doble barra invertida en Windows y barra normal en Linux. Bien, bueno, esto es un poco, ya se los spoileé recién, así que vamos a repasarlo en base a que acá está, digamos, el marco teórico formado. En esta parte de acá, el tema de atributos y permisos tiene que ver con esto. De repente, si yo estoy trabajando con un archivo que es código, código parte de un programa, que se va a transformar en proceso y demás, se supone que yo no voy a tener permisos, si yo soy el usuario, no voy a tener permisos de escritura. Voy a tener solo permisos de lectura. Si estoy trabajando con un archivo de texto que generé yo, sí voy a tener permisos de escritura, porque justamente yo soy el propietario del documento y voy a poder seguir modificando ese archivo. También puedo poner que solamente yo lo pueda editar, o sea, tengo manera de establecer ciertos permisos. Y vamos a ver que eso va a estar justamente en Windows dentro de la parte de propiedades y en Linux se maneja de otra manera. Para verlo rapidito, acá haciendo un paralelismo, voy a ir acá al explorador de archivos
y voy a trabajar con cualquiera. Por ejemplo, este que acabo de crear yo, le voy a dar botón derecho y voy a ir a propiedades. Y fíjense que dentro de propiedades tengo cómo se llama el documento, tengo cuánto ocupa, está en blanco el documento, así que no ocupa nada. Tengo la ruta de ese documento. Después tengo firmas digitales, en este caso no tengo nada, pero yo no tengo configurado mi nombre, o sea, no lo abrí todavía el programa, así que el archivo. En seguridad dice que, bueno, básicamente lo puedo usar yo y lo pueden usar los administradores de la compu. Estos son los permisos que tiene designados este archivo. Yo puedo ir a opciones avanzadas y podría modificar, podría acá trabajar con los permisos y cambiar. Para eso tendría que cambiar a administrador y podría dar información adicional de este documento en particular. Yo podría cambiar incluso quién es el propietario. Puedo cambiar el tema de los accesos de control acá. Puedo mostrar en la parte de avanzada. Bueno, acá me muestra, no me deja cambiar nada, simplemente me está mostrando. Fíjense que acá lo único que puedo hacer es ver toda la parte de permisos. Puedo agregar o sacar, o sea, yo podría agarrar y, por ejemplo, sacarme a mí el permiso o podría agregar a alguien más. En este caso no me está dejando agregar. Vamos a ver si puedo sacar, por ejemplo. Me dice que no porque heredó permisos de su objeto primario y que para poder sacarme primero tendría que sacar de que no herede los permisos del objeto primario. Bien, podría deshabilitar la herencia. Ahí va. Entonces, ahí sí, si vengo acá, tendría que poder. Ahora sí, fíjense que al haber sacado el permiso heredado era porque lo heredaba de la carpeta donde se creó. Entonces yo acá ahora sí podría agarrar y decir, bueno, está bien, Celeste, que soy yo, vos solamente vas a poder leerlo, le escribo, no, y ejecutarlo en el caso de que sea un ejecutable, pero no lo vas a poder modificar. Entonces, en este caso, ese archivo P1, no, perdón, no era yo, era los administradores. O sea, yo como Celeste sí lo voy a poder ejecutar, modificar y demás, pero ni siquiera los administradores del sistema podrían con eso. Si le doy a aplicar y le doy a aceptar, básicamente modifique los permisos. Fíjense que si vengo acá, me debería mostrar, vamos a de vuelta a propiedades, a ver si lo modificó o no. Bien, seguridad. No, ahí está. Y ahora sí, una vez que se refrescó, que yo lo cerré y lo volví a abrir, entonces sí me modificó acá que solamente le deja leer y ejecutar a los administradores de la computadora, pero a mí sí me deja modificar y hacer todo lo relacionado. Bien, todo eso desde una gestión de archivos, o sea, desde las propiedades. Si seguimos analizando acá qué opciones más tenemos en propiedades, perdí acá, propiedades. Vamos a ver, bueno, más allá de seguridad tenemos la parte de detalles. En este caso, fíjense que me dicen qué equipo se creó, cuánto pesa, qué sé yo, pero no me da información de propiedad. O sea, no me dice que el archivo lo creé yo, sí me da cuándo se creó y demás, pero nada más. Esto, acá les voy a dar un datazo. Esto, por ejemplo, si yo abriera un archivo que me descargué de ChatGPT, que le pedí que me haga una tarea, Eh, y ese documento, así como está, voy a las propiedades, voy a ver qué figura que lo hizo ChatGPT y que no lo hice yo, ¿sí? Así que, básicamente, toda la información de creación y demás de los archivos la voy a ver desde acá. Eh, Incluso si el archivo no lo hice yo, voy a tener acceso, cualquier persona que tenga el archivo, al ver las propiedades, va a tener acceso a ver quién fue el que realmente creó ese documento, ¿sí? Bien, acá no dice nada porque lo creé desde la nada misma, no entré a un programa para crearlo,
Entonces no tenía información mía el sistema para poder saber si realmente fui yo o quién fue el que creó el archivo. Después, bueno, acá versiones anteriores y no mucho más que eso para ver. Bien, bien. Bueno, en cuanto a lo que es estructura y organización, ya les mencioné que los archivos siempre están organizados en carpetas y subcarpetas. En Windows además puedo tener más de un disco o puedo tener particiones en el disco, que eso ya es tema de próxima clase, pero al tener particiones en el disco, lo que sí puede pasar es que a pesar de que es una misma unidad física, yo la haya fragmentado, la haya dividido para decir, bueno, está todo bien, es el mismo disco, pero en la unidad C tengo el sistema operativo, en la D la dejo para documentos y en la E la dejo para, no sé, por ejemplo, videos. Entonces tengo dividido así y yo sé que en esos discos los uso de esa manera. En Linux hay particiones específicas que se hacen, que bueno, ustedes ya lo habrán visto, pero se hacen específicamente ciertas particiones que tienen que ver con paginado, que ya lo vimos en clases anteriores, y después, bueno, con el sistema de archivos y con la parte de usuario. En Windows es como más permisivo, uno hace las particiones a antojo, básicamente, más allá de que, bueno, normalmente el C sí es el que suele tener el sistema operativo. Eh, bueno, el sistema siempre mantiene un mapa interno de archivos, como por ejemplo, bueno, esto que vemos acá, ¿no? Acá vemos C, dos puntos, barra, usuario, alumno, documentos, que si vamos a la parte de explorador de archivos nuevamente, vamos a ver que si vamos a las propiedades, hay una parte donde me muestra la ruta, que es esta de acá, que yo puedo copiarla, copiar, y si la pego en un archivo de texto, por ejemplo, ahora lo voy a pegar acá como para que se vea. Fíjense que me da error, obviamente, porque yo estoy queriendo copiar algo como el nuevo nombre del documento que tiene barras y demás. Me sacó las barras en este caso, pero fíjense que la dirección es user, cls, documents, prácticas de sistemas operativos, que es una carpeta que me creé yo recién, y ahí estaba el nombre, o sea, no tiene nombre porque eso era la ruta de acceso de todo el mapa de carpetas. A esto obviamente le voy a dejar el mismo nombre, que era P1, acá le voy a dar escape y directamente me queda el nombre en cuestión. Bien, bien. Pero siempre voy a poder acceder y copiar la ruta correspondiente para poder acceder a una carpeta determinada. Si yo tengo la ruta y la copié, la puedo pegar acá. Y fíjense que acá lo mismo, por algún motivo no me copió las barras, así que no va a ir. Me lo está buscando en internet, o sea, cualquier cosa, pero bueno, me tendría que haber copiado con las barras y ahí sí, a ver si lo vuelvo a copiar. Eh, propiedades. Copiar, no, probablemente si pongo copiar así me va a copiar solamente esa parte. Ahí, botón derecho, copiar. Vamos a volver acá a ver si ahora sí. Sí, ahora sí me lo puso con todas las barras. Y finalmente acá lo que hice fue entrar en la carpeta, o sea, nada, yo estaba desde documentos recientes, no estaba dentro de la carpeta, así que de esa manera conseguí llegar a la carpeta y ver qué más había. Hasta ahora no es nada que uno diga, wow, Celeste, me iluminaste, me hiciste el día, pero bueno, son pequeñas cosas desde las cuales podemos acceder de diferente manera a un archivo. Parece una pavada esto, y realmente sí, no creo que le haya iluminado el día a nadie, pero por lo menos a mí me pasa que por ahí tengo documentos con esto de que ahora Windows te ponen documentos recientes en el listado acá al inicio. Sí me pasa que pierdo, no sé en qué carpeta está, no me acuerdo dónde lo guardé, o guardo sin mirar en un doc o en un PowerPoint y después no lo encuentro. Entonces es como que, bueno, mal que mal, por lo menos así puedo acceder a la carpeta y ver dónde lo guardó y después trasladarlo a la carpeta que quiera sin generar otra copia del documento. Para la cantidad de espacio que tenemos en disco hoy en día y demás es medio una pagada, pero bueno, es una manera de encontrar las cosas. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica desde el símbolo del sistema. Eh, para la cual les voy a mostrar cómo acceder a lo que sería la consola de Windows. Van a ver que tienen varias consolas, yo lo que voy a trabajar va a ser desde CMD, la línea de comando sería del sistema. Hay otra, van a ver que yo voy a abrir una catalidad PowerShell, pero se usan otro tipo de comandos ahí, entonces símbolo del sistema, que apretan
perdón, símbolo del sistema IR les abre ejecutar y si desde ahí escriben CMD van a entrar directamente a la consola. Yo, en mi caso, entré a la consola, pero entré a una consola en modo usuario, que no me va a servir porque yo quiero hacer cosas. Entonces, como voy a querer hacer modificaciones en lo que serían archivos y cosas del sistema, voy a venir acá a la flecha y fíjense que me dice, si me paro acá, me dice que si hago, aprieto Alt, mientras hago clic acá, voy a abrir no, para dividir la ventana actual, o sea que lo voy a ver en dos pantallas, y me dice que si hago control clic, lo voy a abrir como administrador. Ese es el que me interesa a mí porque como voy a querer hacer cambios en el sistema, entonces control clic me va a preguntar si pero quiero permitir los cambios o le voy a poner que sí, y ahí me abrió esta que tengo acá atrás como administrador. Así que la primera que abrí la voy a cerrar. Bien, voy a poner esto un poquito chiquitito por acá para ver qué eran los comandos que tengo acá. Bueno, acá tengo poquitos comandos, pero que, nada, son piolas como para hacer una mini práctica y que se entienda un poco cómo se trabaja desde la consola. Si se fijan, yo estoy acá en esto que es C dos puntos barra, es el símbolo del sistema, y es que estoy trabajando en la unidad C, en el disco C. Users, que es usuarios, que es la lista de usuarios, en este caso mi compu tiene un solo usuario, así que solamente soy yo. Y mi usuario es Celes. Nada más. Listo. ¿Qué puedo hacer yo acá? Bueno, puedo listar el contenido de este directorio mediante el comando dir. Fíjense que acá hice un dir y me muestra. Lo bueno que tiene esto, que esto sí no pasaba en DOS, es que como es una ventana, tiene un mínimo de interfaz gráfica que es por lo menos que tengo la barra lateral para poder ver los comandos, para poder ver todo el listado de directorios, que tal vez no me entran solamente en una pantalla, entonces esto está bueno. Cuando no existía Windows y nosotros hacíamos las cosas desde la pantalla, desde la consola, no podíamos volver, no había barrita lateral porque no se estilaba usar mouse tampoco. Entonces lo que se hacía era, para poder ver estos directorios tenías barra W, que lo que hacía era, en vez de poner así toda la lista, te lo iba tabulando, te armaba como una tabla en pantalla, y si no, barra P, la P era de pausa, entonces vos te llenaba la pantalla, frenaba para que vos leyeras, y cuando apretabas la barra espaciadora te llenaba otra pantalla y así hasta que se terminara de mostrar todo lo que había en el directorio de pantalla en pantalla, como si fueran páginas. Bien, bueno, acá vemos todo lo que hay acá adentro. Yo había entrado al directorio Documents, así que voy a poner CD espacio con D mayúscula Documents. Voy a listar acá el directorio y fíjense que tengo un directorio que es prácticas de sistemas operativos, un archivo que es prueba.txt y otro directorio que es uno. Si yo quiero volver para atrás, o sea, salir de este directorio, escribo cd punto punto y vuelvo para atrás, cd punto punto y así. Puedo listar acá el directorio, ahí ven que tengo solamente un usuario público y el mío. Voy a entrar de vuelta al mío. Voy a volver a entrar a documentos. Y lo que voy a hacer ahora, después de volver a listar no entré, perdón, cd documents. Vuelvo a listar el directorio y una vez que estoy acá, voy a entrar a la carpeta 1 a ver si hay algo. Acá hay un documento que se llama prueba.txt. Yo lo puedo abrir, lo podría abrir desde acá poniendo notepad, espacio, prueba.txt. Y eso me lleva al documento, me dice que no tengo permiso para trabajar con este documento. Lo voy a cerrar. Y voy a crear un documento yo. ¿Cómo voy a crear ese documento? Bueno, en principio yo voy a crear un documento vacío. Mi documento, vamos a ponerle type null, símbolo de mayor, y acá le vamos a poner el nombre que queremos, que va a ser test.txt. Bien, no me dio error, no me dijo nada. Tampoco me da, o sea, esto es el famoso no tengo dudas, pero tampoco certezas, porque básicamente es como que no me da un feedback de, ok, se creó con éxito tu documento, nada, simplemente no me dio error, así que tengo que suponer que está correcto. Voy a dar un dir para ver que efectivamente se creó. Fíjense que está test.txt.
que ocupa 0 bytes porque no le escribí nada y yo ahora sí debería poder editar ese documento. Vamos a ver si es cierto. Sí, fíjense que ahora vamos a poner Hola Mundo de Sistemas Operativos, porque si no hicimos un Hola Mundo, todos sabemos que no estamos en clase de informática. Voy a cerrar. Y fíjense que por más que yo lo cerré y no puse guardar, no puse nada, si vuelvo a abrirlo, apretando las flechas para arriba y para abajo y para atrás, puedo volver a repetir comandos anteriores. Si lo vuelvo a abrir, fíjense que igual el texto quedó. O sea, quedó almacenado en ese documento. Cuando yo lo abro desde consola, ya queda como edición y guardado. No tengo que hacer, no tengo que guardarlo yo. Bien, sigue ocupando 0 bytes. Vamos a ver si efectivamente sigue ocupando 0 bytes. ¿Por qué? Porque escribí 5 líneas, escribí 5 caracteres, no sé, nada, escribí 5 palabras. Entonces prácticamente es nada lo que tiene el documento y por eso no movió la aguja de los bytes. Eh, Tengo directorios, puedo crear un directorio. El directorio lo voy a crear mediante mkdir, vamos a ponerle un nombre, qué sé yo, syst1. Si hago un listado de directorios, fíjense que ahora tengo syst1, lo puedo eliminar también el documento que acabo de crear. Una cosa es eliminar documentos, otra cosa es eliminar directorios. Para eliminar el documento voy a hacer del test.txt. Y fíjense que si hago un directorio no está más, o sea, lo borro y punto. ¿Qué diferencia fundamental estamos viendo con esto de trabajar con consola con lo que es trabajar en pantalla, en entorno gráfico? Bueno, vamos a crear de vuelta este documento. Type null test2.txt. Ahí lo creé. Si vengo acá a directorio, veo que efectivamente tengo un test2.txt. Si yo vengo acá a sistemas operativos, a la carpeta, y voy a la carpeta 1, fíjense que acá en la carpeta 1 tengo test2, pero si yo vengo acá, botón derecho, eliminar, también me lo eliminó directamente, pero tengo que hacer varios pasos. Perdón, pensé que me iba a preguntar si realmente lo quería eliminar. Bueno, acá mínimamente yo hice clic, qué sé yo, y estoy viendo realmente lo que eliminé. El otro es escribir una línea, dar enter y se eliminó. Yo lo eliminé de acá y van a ver que esto es realmente lo mismo, porque si acá ahora hago un dir, ven que ya no tengo test2, lo eliminé realmente, ¿sí? Bien. Pongamos que quiero eliminar la carpeta syst1, va a ser con rd syst1, cualquier cosa puse syst1, y fíjense que efectivamente me lo eliminó, ¿sí? ¿Qué quiere decir que lo eliminó? Y con esto hacemos un pequeño repaso de temas anteriores. ¿Quiere decir que eso realmente dejó de existir? ¿No existe más la carpeta? Si la carpeta esa hubiera tenido algo adentro, ¿hubiera sido lo mismo, dejaba de existir y punto y se eliminaba realmente el archivo? No. Lo que quiere decir es que no está más referenciada por el sistema operativo. Los datos puede ser que estén, pero van a estar sueltos en un mar de unos y ceros en un clúster determinado de disco, que yo no sé cuál es, y que no lo voy a poder recuperar tan fácil a menos que use algún tipo de programita o la tenga muy clara, ¿sí? Yo podría crear un directorio mkdir, vamos a ponerle dire1, cd dire1, y vamos a crear acá adentro type null texto1.txt. Si listo, va a ser lo único que tengo. Ahora voy a hacer si cd.dir y acá voy a eliminar, voy a ver qué pasa si intento eliminar el directorio que tiene adentro un documento, ¿sí? Entonces, voy a rd dire1 y me dice que el directorio no está vacío. O sea que ese comando no me deja eliminar salvo que esté vacío. A ver si el otro era mkdir, este debería ser rd dire1, a ver si me dice lo mismo. No, directamente no sabe qué es el comando. Bien, bueno, entonces, si la carpeta tiene algo, no me va a dejar eliminarla de una. Yo voy a tener que entrar a la carpeta, primero eliminar lo que tenga adentro. Igual esto después
claramente tienen chat GPT, cualquier inteligencia artificial o tutoriales, videos o directamente buscar en la ayuda de Windows y van a poder ver cuáles son los comandos específicos para borrar, crear y demás. Ahora que ya esto quedó vacío, ¿sí? Se punto a punto. Ahora voy a volver a intentar eliminar iré uno y ahora sí efectivamente lo eliminó, ¿sí? O sea, como tenía cosas adentro no me dejaba, pero una vez que yo lo borré, ahí sí me dejó. El comando CLS limpia la pantalla, no hace más que eso, no es que elimina nada de lo que haya hecho, limpia la pantalla y ahí finalmente terminamos. Podríamos, después ustedes van a tener que investigar cómo hacer para copiar y modificar archivos, pero en principio con eso estamos. Eh, bueno, para eliminar la carpeta, fíjense, para MK crea y RM elimina carpetas. Tendríamos que probar, podríamos probar si me da la posibilidad de eliminar una carpeta por más que tenga cosas adentro, rmdir. Pero bueno, eso ya se los dejo para que jueguen un poquito ustedes. Acá tienen algunos comandos más y tienen una pequeña comparativa con lo que vimos con, bueno, con lo que ustedes ya vieron con Linux. Bien, bien, bien. Sigamos. Bueno, esto ya lo vimos, toda la parte del explorador de archivos y permisos, así que no me voy a detener a mencionarlo porque ya lo mencioné hace un ratito, previo a empezar a trabajar en la consola. Lo que sí me parece interesante es charlar un poquito brevemente de lo que son los sistemas de archivos comunes. En este caso, bueno, nosotros vamos a trabajar con lo que es NTFS. Seguramente si formatearon un disco alguna vez, si instalaron un sistema operativo y demás, ya conocen algo del sistema de archivos. Tienen lo que es el sistema FAT. FAT32 es el que se usaba con sistemas de 32 bits, por eso FAT32. Y el límite que tiene es de 4 gigas, porque justamente los sistemas de 32 bits, ¿cuánto es lo máximo que direccionan? 4 gigas. No parece tampoco nada descabellado. Después, bueno, el exFAT no tiene límite y es ideal para USBs, es el que se suele utilizar. Y NTFS es el sistema por defecto que viene en Windows modernos. Bueno, lo que vemos acá de fondo no es ni más ni menos que el administrador de discos. Se los voy a abrir así brevemente para que lo vean. Es el que nos permite particionar y administrar. Si hacemos Windows X, vamos a abrir este pequeño menú en el cual dentro de lo que tenemos es perdón, administración de discos. Y después de un rato, porque bueno, dice que se está conectando al servicio de disco virtual, nos va a abrir exactamente esto que se ve acá de fondo, en el cual vamos a ver que tenemos diferentes unidades asignadas. Nos va a decir cuáles son las físicas y cuáles son los discos, cuáles son las unidades físicas. Fíjense que yo en este caso tengo dos discos en esta compu. Eh, Tengo un disco de 1 tera y un disco de 500 gigas, que disponible tengo menos, o sea, en realidad a lo que ve el sistema es menos. Pero bueno, en este caso el disco de 500 gigas, que es un disco de estado sólido, es el que tiene el sistema operativo. Fíjense que acá es donde está la unidad C y es donde tengo el arranque, archivos de paginación, volcado y partición de datos básicos. Creo que son todas cosas que les suenan, o por lo menos deberían sonarles, y considerando que no falta tanto para el parcial, si no les suenan, pónganse a estudiar. Sobre todo si son de la materia, ¿no? Si no, no tienen que rendir ningún examen, así que nada, bien. Fíjense que el sistema de archivos es justamente NTFS, eh, y el disco D también está particionado, tiene varias particiones, de las cuales la más grande es esta de 750 gigas, que es datos, ¿sí? Probablemente esta unidad tenga alguna partición que sea un backup. Esto fíjense que es una partición de sistema, tiene que ver con que en esta máquina en particular yo tengo también un inicio doble, tengo tanto instalado Windows como Linux, entonces de este EFI es muy, bueno, esto sería parte de lo que es la seguridad, entonces los dos discos tienen parte de eso porque si no, no arrancaría el sistema. Pero bueno, también tengo una parte no asignada, no mucho, fíjense que casi nada, pero bueno, esa parte no asignada yo podría sumársela a alguno de los otros para tener finalmente todo el disco en uso. Bien,
Con respecto a lo que es el montaje y las letras de unidades, bueno, Windows lo hace automáticamente. Yo podría conectar un pendrive, no tengo ninguno a mano, si no lo haría para mostrar. Pero bueno, podría conectar un pendrive y eso haría que automáticamente me aparezca una partición, no una partición, sino una letra, una unidad directamente en el administrador de discos y también en la parte de administración de archivos en la cual yo puedo acceder y demás. En Linux el montaje, bueno, ahora también es automático, pero hay algunas cosas que por ahí las tenemos que hacer nosotros y tenemos que montar directamente las unidades en algún punto específico. Si bien en Windows se hacen a través de letras, C, D, E, B, lo que sea, en Linux no, se hace en una parte especial, o sea, no tienen letras, sino que sería por ejemplo, MNT barra USB o directamente en media. ¿Por qué? Porque son dispositivos. Entonces no les pone una letra, sino que te los pone como una ubicación que va a ser de un disco extraíble. También se puede montar una ISO, o sea, una imagen de disco, simplemente con botón derecho montar. No tengo ahora ninguna imagen que yo me acuerde acá en el disco, así que no lo voy a mostrar, pero si de repente en algún momento se bajaron un Linux y tienen la imagen, pueden probar haciendo botón derecho montar para que vean que les aparece ahí una unidad nueva. Eh, bien, ¿qué más? Bueno, NTFS lo que hace es proteger al sistema, registra operaciones antes de aplicarlas, eso es el journaling, y si ocurre un fallo, entonces puede recuperar el estado anterior. En realidad el journaling, ¿qué es lo que hace? Lleva o sea, un journal, que sería un diario, un libro, un registro, en el cual antes de hacer una operación crítica, la anota en su libro, digamos, ¿no? Entonces, si la operación falló, sabe dónde estaba antes de escribir eso y puede volver para atrás. Y si no, bueno, tiene que escribir dos veces o sea, escribe tanto en el diario, digamos, como en lo que sería en la memoria, en el archivo o en donde sea. ¿Qué compromiso tenemos acá? ¿Qué estamos, no sería compromiso la palabra? ¿Qué estamos sacrificando? Bueno, lo mismo de siempre. Velocidad, o sea, si yo tengo que escribir en dos lugares voy a tardar más que si tengo que escribir en uno solo. Pero eso me asegura seguridad e integridad y evita corrupción de datos. O sea, siempre termina siendo lo mismo, ¿no? Para poder tener seguridad comprometemos tiempo, velocidad, pero bueno, necesitamos encontrar el equilibrio entre las dos cosas para eh, que el sistema sea seguro, pero a la vez no perder mucho tiempo. Podríamos pensarlo como cuando, no sé, salimos de casa, ¿no? A mí me pasa mucho, consideremos que yo tengo 42 años, yo me siento de más, pero bueno, tengo 42 años, con lo cual me pasa mucho que por ahí salgo de mi casa, llego hasta el pasillo, porque vivo en un PH, y no me acuerdo, no consigo recordar si cerré con llave o no. Entonces tengo que volver y fijarme de vuelta. Bueno, ese doble chequeo a mí me da una seguridad, ok, sí, había cerrado, pero el tema es si yo llego a la puerta y me volví a olvidar y otra vez vuelvo, ya nunca me voy a trabajar, por ejemplo. Entonces también hay que ver el compromiso de cuántos chequeos se hacen y cómo se efectúan para que no comprometan la velocidad del sistema, ¿sí? Bien. Esto es más de lo mismo. Esto se los dejo después para que vean una pequeña comparativa de Linux versus Windows. O sea, esto sería a modo de resumen de cómo se trabajan los permisos con Linux y Windows, cómo se hace el montaje de unidades, que en Linux es mediante un sector específico y en Windows mediante letras mediante qué particiones específicas se hace el tema del journaling, tanto en Windows como en Linux, y cómo se hacen los logs, o sea, el guardo es el visor de eventos y el guardado de información para cada uno de los sistemas. ¿Qué les propongo acá para finalizar? Bueno, les propongo hacer esta pequeña práctica que ven acá en pantalla, ya sean o no de una materia, pero me parece que es algo copado como para redondear el tema de gestión de archivos, que es que desde una consola, en este caso en Windows, hagan esto, que creen una carpeta, que generen tres archivos TXT, copien y renombren uno, revisen los permisos, si tienen alguna ISO que la monten en alguna unidad como para ver cómo se hace, y que puedan abrir el visor de eventos y localizar un registro. ¿Sí? Esa es la idea de una práctica a modo de cierre de este tema, que me parece que está interesante. La idea es, dentro de lo posible, que puedan hacer todo esto mediante consola, por lo menos los primeros tres ítems.
Ya después el tema de revisar permisos y todo lo demás lo pueden hacer desde la interfaz gráfica, también para que vean, incluso estaría bueno que los primeros tres ítems se hagan tanto desde la interfaz gráfica como desde la consola para que se entienda la dificultad de uno y del otro y cómo también evolucionaron los sistemas operativos para darnos más facilidad como usuarios, ¿sí? Así que bueno, sin mucho más por ahora, cerrando un poco este tema de gestión de archivos, que me parece que no les voy a decir que es uno de los temas más importantes de la materia, porque no creo que sea, no creo que haya un tema más importante en la materia. Toda la materia, todo lo que es sistemas operativos trabaja en conjunto y cada gotita que vamos, cada tema que vamos sumando es una gotita más que va llenando esta información que necesitamos completar, pero sí es algo que trabajamos en lo cotidiano y que no tenemos conciencia de cómo se hacía antes y de repente cómo se facilitó ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado, gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo en próximas clases y o videos. Chao. Mm.